Evangelio de hoy martes, 3 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 21 al 24. En aquella hora Jesús se llenó de la alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos invita, una vez más, a mirar hacia lo profundo de nuestras vidas, hacia nuestra relación con Dios y el sentido que le damos a nuestro caminar en este mundo. Hoy en día, la vida humana se ve marcada por la rapidez de los tiempos, por la inmediatez con la que nos enfrentamos a los desafíos diarios, y por una constante búsqueda de sentido y propósito. Sin embargo, en medio de toda esa agitación, la vida cristiana nos recuerda que la verdadera paz y el verdadero propósito no se encuentran en las cosas externas, sino en nuestra conexión con Dios y con los demás. Este es el mensaje central de las enseñanzas de Jesús, que, a lo largo de su vida, nos mostró que el reino de Dios no está en lo que poseemos ni en lo que alcanzamos, sino en cómo amamos y servimos a los demás. Desde el principio de su ministerio, Jesús llamó a sus discípulos a dejarlo todo para seguirle. Este llamado no es un llamado a la renuncia por el simple hecho de renunciar, sino a un desprendimiento de todo lo que nos impide vivir en plena comunión con Dios. Al dejar atrás las redes, los trabajos y las seguridades humanas, los discípulos encontraron una nueva forma de vida que les permitía vivir en la presencia de Dios y ser testigos de su amor en el mundo. La invitación de Jesús es radical, pero también es liberadora. Nos llama a liberarnos de las ataduras que nos impiden ser verdaderos hijos de Dios, a descubrir que nuestra verdadera identidad no está en lo que tenemos, sino en quién somos para Dios. La vida cristiana, por lo tanto, es un llamado a la conversión. Un proceso continuo en el que vamos dejando atrás nuestra manera egoísta y cerrada de vivir para abrirnos al amor incondicional de Dios. Esta conversión no es algo que se logra de una sola vez, sino que es una tarea diaria, un esfuerzo constante por vivir según los principios del reino de Dios. La lucha contra el pecado, la tentación y la indiferencia no es fácil, pero es posible cuando mantenemos los ojos puestos en Jesús y le permitimos guiarnos a través de su palabra y su ejemplo. En él encontramos el camino, la verdad y la vida. La invitación al seguimiento de Jesús es una invitación que se extiende a todos. No importa nuestra condición social, nuestra historia o nuestros errores pasados. Jesús nos llama a todos a seguirle, a vivir en su amor y a ser instrumentos de su paz en el mundo. En su vida terrena, Jesús rompió barreras, cruzó fronteras y se acercó a aquellos que eran rechazados por la sociedad. Él nos enseña que no hay nadie fuera del alcance de su amor, que todos, sin excepción, estamos llamados a ser parte de su reino. En este sentido, el cristianismo no es una religión exclusiva, sino inclusiva, que acoge a todos, sin distinción.
Este llamado a vivir en el amor de Dios no es solo para los grandes momentos de la vida, sino también para los pequeños gestos cotidianos. El amor de Dios se manifiesta en nuestras acciones más simples. En un gesto de cariño, en una palabra amable. En la paciencia con el prójimo. La vida cristiana no es solo una cuestión de hacer grandes cosas por Dios, sino de hacer todo con amor. Esto es lo que da sentido a nuestras vidas. Vivir con amor, vivir con propósito, vivir con la certeza de que cada acción, por pequeña que sea, tiene un valor eterno cuando es realizada en nombre de Dios. En la vida de Jesús encontramos un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra relación con el Padre y con los demás. Él pasó su vida enseñando, sanando, perdonando y mostrando a todos el amor infinito de Dios. Pero también vivió momentos de profunda soledad y sufrimiento. Y a través de esos momentos, nos enseñó que el dolor no es el fin, sino el comienzo de una vida transformada. En su cruz, Jesús llevó sobre sí el sufrimiento del mundo entero. Pero al tercer día, resucitó, mostrando que el sufrimiento no tiene la última palabra. La cruz, que parecía ser el signo de la derrota, se convierte en el signo de la victoria, el signo de que, en Dios, incluso el dolor tiene un propósito redentor. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue un acto aislado, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios de salvar a la humanidad. La salvación no llegó a través de la fuerza, la violencia o la opresión, sino a través del amor, la entrega y el sacrificio. Este es el camino que Jesús nos invita a seguir. Un camino de amor que se expresa en servicio, en entrega y en perdón. Jesús no nos llamó a ser dominantes, a buscar el poder o la supremacía sobre los demás, sino a servir, a amar a nuestros enemigos, a perdonar de corazón, a construir relaciones de paz y reconciliación. En este servicio desinteresado se encuentra la verdadera grandeza del ser humano. En el mundo actual, estamos tan acostumbrados a la competencia, al éxito personal y a la lucha por el poder que a veces olvidamos que la verdadera grandeza no está en lo que logramos para nosotros mismos, sino en lo que damos a los demás. Jesús, el Hijo de Dios, quien tenía todo el poder y la gloria, no vino para ser servido, sino para servir. Su vida es un ejemplo radical de lo que significa vivir para los demás, de lo que significa vivir con un corazón entregado al servicio de la humanidad. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a imitar este amor y esta entrega, a vivir para el bien de los demás y a buscar siempre el bienestar de nuestro prójimo. Una de las formas más concretas de vivir este amor y este servicio es a través de la caridad. La caridad no es solo una acción externa, sino una actitud del corazón. La verdadera caridad se fundamenta en el amor. Y no se limita a dar algo material, sino que incluye el dar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra paciencia, nuestra comprensión. Vivir la caridad es estar atentos a las necesidades de los demás. Ser sensibles a su dolor, estar dispuestos a sacrificar nuestras comodidades por el bien de los demás. En este sentido, la caridad no se limita a las grandes obras de misericordia, sino que también se vive en los pequeños detalles de la vida cotidiana. La vida cristiana también implica una profunda confianza en la providencia de Dios. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a preocuparnos por el futuro, a planificar con ansiedad, a luchar por el control de nuestras vidas. Pero Jesús nos invita a confiar en que Dios sabe lo que necesitamos, y que Él proveerá lo necesario para cada uno de nosotros.
La vida cristiana no es un camino de total incertidumbre, sino un camino de confianza. Sabemos que nuestro Padre Celestial está con nosotros en cada paso del camino, y que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito divino, aunque a veces no lo entendamos de inmediato. Vivir con esta confianza nos libera del miedo y nos permite caminar con paz en medio de las adversidades. En un mundo lleno de incertidumbre, miedo y división, el cristiano está llamado a ser un signo de esperanza. No debemos dejarnos arrastrar por el pesimismo, sino más bien debemos ser portadores de la luz del Evangelio, anunciando que, aunque haya oscuridad en el mundo, la luz de Cristo siempre brilla más fuerte. Esta luz no es solo un consuelo para nosotros, sino también una invitación a llevarla a los demás, a ser testigos de la esperanza que no defrauda, a proclamar que el amor de Dios es más grande que cualquier dificultad o sufrimiento. Al final, lo que realmente importa es cómo vivimos el amor que hemos recibido de Dios. Si vivimos en ese amor, si vivimos para los demás, si somos fieles a nuestra vocación como discípulos de Cristo, entonces estamos caminando por el camino de la verdadera felicidad. Porque el amor de Dios es lo único que puede llenar nuestro corazón y dar sentido a nuestra vida. No importa lo que logremos en este mundo. No importa cuán grandes sean nuestras riquezas o nuestros éxitos. Lo que realmente importa es cuánto amamos, cuánto servimos, cuánto somos capaces de entregarnos a los demás como Jesús se entregó por nosotros. En ese amor se encuentra el verdadero significado de la vida cristiana. Y en ese amor, experimentamos la paz y la alegría que solo Dios puede darnos. En la vida cristiana, no se trata solo de alcanzar logros visibles, o de seguir una lista de normas o reglas, sino de vivir en una constante relación con Dios. Esta relación se cultiva no solo en los momentos de oración o de participación en los sacramentos, sino también en los momentos de vida cotidiana. En los momentos que parecen ser ordinarios pero que, con la mirada puesta en Dios, se convierten en extraordinarios. Dios está presente en cada acción que realizamos, desde el gesto más pequeño hasta los desafíos más grandes. Y es en esta conciencia de su presencia constante que encontramos el verdadero sentido de nuestra vida. Una de las claves para vivir este tipo de vida es la humildad. Jesús, a lo largo de su vida en la tierra, nos enseñó que la verdadera grandeza no se encuentra en los logros personales, en la riqueza material o en el reconocimiento social, sino en la capacidad de servir a los demás. Él, que es el Hijo de Dios, no vino al mundo para ser servido, sino para servir. De la misma manera, somos llamados a imitar su humildad, a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, y a buscar el bien de aquellos que nos rodean. Solo así podremos reflejar el verdadero rostro de Dios en el mundo y ser testigos de su amor. La humildad es también la base de la verdadera conversión. Para cambiar nuestras vidas, para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, debemos reconocer nuestras limitaciones, nuestras faltas y nuestras necesidades. Debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, reconociendo que solo Él puede transformarnos y darnos la gracia para ser mejores personas. La humildad no nos degrada, sino que nos libera, porque nos permite ser honestos con nosotros mismos y aceptar la ayuda divina sin pretensiones ni reservas. Esta actitud de humildad también nos permite vivir en paz con los demás, ya que nos hace más comprensivos, más pacientes y más dispuestos a perdonar.
Una vida viva en humildad es también una vida viva en gratitud. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, que todo lo que somos es un regalo de su gracia, nuestra actitud cambia. Ya no vivimos como si éramos dueños de todo, sino como administradores de los bienes que Dios nos ha dado, para ser utilizados en beneficio de los demás. La gratitud nos lleva a ser generosos, a compartir lo que tenemos. No solo con los que son cercanos a nosotros, sino con todos, especialmente con los más necesitados. Cuando vivimos con un corazón agradecido, entendemos que nuestras bendiciones no son para ser atesoradas, sino para ser compartidas, multiplicadas en amor y servicio. El cristiano también es llamado a vivir en esperanza. El mundo nos ofrece muchas razones para sentir temor, inseguridad y desesperanza. Las crisis sociales, económicas, políticas, los problemas familiares y las dificultades personales pueden hacernos perder la perspectiva. Sin embargo, nuestra esperanza no está en las circunstancias del mundo, sino en la promesa de la salvación que Jesús nos dio. Él es nuestra esperanza, y en Él podemos confiar. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La esperanza cristiana no es un simple deseo de que las cosas mejoren, sino una confianza profunda en que Dios tiene el control de todo y que Él nunca nos abandonará. Vivir en esperanza significa mirar más allá de los problemas inmediatos y tener en cuenta que la vida no termina aquí. Aunque la vida en este mundo esté marcada por el sufrimiento, la esperanza cristiana nos asegura que este sufrimiento tiene un propósito redentor y que, al final, Dios hará todo nuevo. El cristiano sabe que, al igual que Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos, y que la muerte no es el fin. Vivir en esperanza es vivir con una mirada fija en el futuro, en el reino de Dios, que ya está presente en medio de nosotros, pero que se manifestará plenamente al final de los tiempos. La esperanza cristiana también nos impulsa a ser agentes de cambio en el mundo. No estamos llamados a vivir nuestra vida como si el futuro fuera un hecho cerrado, sino a ser parte activa de la construcción del reino de Dios en la tierra. Esto no significa que debamos esperar un cambio inmediato y visible, sino que, con nuestras acciones diarias, con nuestras decisiones, estamos contribuyendo a hacer presentar el amor de Dios, a transformar las estructuras del mundo, a crear un ambiente de paz, justicia y amor. Vivir en esperanza nos mueve a trabajar por un mundo mejor. No porque creamos que todo mejorará de inmediato, sino porque sabemos que cada acción de amor y justicia es una semilla del reino que dará frutos a su debido tiempo. Este trabajo por el reino de Dios también implica una llamada a la unidad. En un mundo dividido por tantas tensiones, conflictos y desacuerdos, el cristiano tiene el deber de ser un instrumento de unidad. Jesús oró por la unidad de sus discípulos, porque sabía que solo en la unidad se puede construir el amor verdadero. La división es uno de los grandes machos que afectan al mundo. Y como cristianos, estamos llamados a sanar esas divisiones, a tender puentes entre los diferentes, a construir la paz. Vivir en unidad no significa eliminar las diferencias, sino aprender a respetarlas, a escucharnos los unos a los otros y trabajar juntos por un bien común. La unidad no es algo fácil, pero es posible cuando nos centramos en lo que nos une, el amor de Dios. La vida cristiana también nos enseña a vivir en paz. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de la justicia, el respeto mutuo y el amor. Jesús mismo nos dejó la paz como un legado.
Pero esta paz no es algo que podamos alcanzar sin esfuerzo. Vivir en paz implica tomar decisiones difíciles, como perdonar a los que nos han hecho daño. No dejarnos arrastrar por la ira o el resentimiento. Y buscar siempre el bien del otro. La paz es también un signo de madurez espiritual. De saber que la verdadera paz viene de Dios y que, al vivir conforme a su voluntad, podemos ser portadores de esa paz en todos los aspectos de nuestra vida. Finalmente, la vida cristiana nos llama a vivir con alegría. La alegría no es una emoción superficial o pasajera, sino un fruto del Espíritu Santo. Una alegría que nace de la certeza de que somos amados por Dios y que, a pesar de las dificultades, Él está con nosotros. Esta alegría no depende de las circunstancias externas, sino de la relación profunda con Dios. El cristiano vive con una alegría que es capaz de iluminar las tinieblas, que no se deja vencer por la tristeza o la adversidad, sino que se basa en la confianza de que, en Cristo, tenemos la victoria. Vivir con alegría es una forma de dar testimonio del amor de Dios en el mundo. Es mostrar a todos que, aunque haya dificultades, siempre hay razones para la esperanza y la gratitud. Así, al vivir en amor, humildad, esperanza, unidad, paz y alegría, podemos ser verdaderos discípulos de Cristo. Y cuando vivimos de esta manera, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también somos luz para los demás, llevándoles el mensaje del Evangelio y ayudándoles a encontrar en Cristo la respuesta a sus inquietudes más profundas. Este es el camino hacia la verdadera plenitud humana. Vivir como Cristo nos enseñó, con un corazón lleno de amor. Y sabiendo que nuestra vida tiene un propósito eterno en el reino de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes.